Huesos del carpo. Carpo, sus huesos y articulaciones. El carpo está conformado por 8 huesos de pequeño tamaño, que están en la zona de la muñeca y sirven de unión entre la palma de la mano y el antebrazo, jugando así un papel clave en la articulación de la muñeca y su flexibilidad. Como es lógico, habrá un carpo por cada mano, por lo que en total habrá 16 huesos carpianos en el esqueleto, 8 por cada mano. Esto es importante de recordar, por ejemplo, en una exhumación, de cara a recoger todos los huesos carpianos y no dejarse ninguno, ya que son de pequeño tamaño y morfología irregular y pueden pasar fácilmente desapercibidos. De forma práctica, puede decirse que los huesos del carpo conforman dos filas, una fila proximal con 4 huesos, el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme, y una fila distal con los otros 4 huesos restantes, que son el trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Los huesos de la fila proximal articulan con el antebrazo y con los de la fila distal, y los huesos carpianos de la fila distal articulan con los de la fila proximal y con los metacarpianos. En esta foto se observan muy bien las dos filas. En la diapositiva siguiente detallaremos más cada una de ellas. Esta foto sirve para ver, en primer lugar, cómo se articulan los huesos carpianos. Al observar la foto, primero debemos preguntarnos si es cara palmar o dorsal. La posición anatómica de la mano por autonomasia es la que vemos en esa foto, en supinación, es decir, con la palma mirando hacia adelante. Aquí no se ve la mano, sí la muñeca, y se trata de la posición supina o también llamada cara palmar. Más tarde aprenderemos a diferenciar la cara dorsal y la cara palmar. Volviendo a cómo se articulan los huesos, vemos cómo la fila proximal de color rojo se articula fundamentalmente con el radio, ya que el escafoides y más o menos la mitad del semilunar se articulan directamente con el radio. La otra mitad del semilunar y el piramidal se articulan indirectamente con el cúbito, ya que entre ellos hay una almohadilla articular llamada complejo ligamentoso triangular o fibrocartílago triangular. A veces en las imágenes aparecerá representado este fibrocartílago triangular con las siglas FCT. Este se posiciona sobre el extremo distal del cúbito con inserciones en la parte medial del radio y la apófisis estiloides del cúbito. Este sistema del complejo ligamentoso triangular otorga más flexibilidad a la mano. Todos los carpianos distales, los 4, se articulan directamente con huesos metacarpianos. No obstante, hay 4 carpianos distales y 5 metacarpianos, por lo que un carpiano distal deberá articular con 2 metacarpianos. Este es el ganchoso, que articula con el cuarto metacarpiano y con el quinto. El trapecio lo hará con el primer metacarpiano, el trapezoide con el segundo y el hueso grande con el tercero. Por otro lado, no hay que olvidar que la primera hilera de carpianos articula con la segunda hilera y a su vez articulan entre ellos. Esto es importante para comprender la morfología de los huesos carpianos. El escafoides lo hará lateralmente con el semilunar y por abajo con el trapecio y trapezoide, y también articula con el hueso grande. El semilunar lo hará lateralmente con el escafoides y el piramidal y por abajo con el hueso grande, también con el extremo superior del ganchoso. El piramidal lo hará con el semilunar lateralmente, por abajo con el ganchoso y se articula anteriormente con el pisiforme. El pisiforme únicamente queda articulado con el piramidal. Posteriormente hablaremos más sobre este hueso sesamoideo. El trapecio se articula por encima con el escafoides y lateralmente con el trapezoide. El trapezoide queda articulado a los lados con el trapecio y con el hueso grande, y por arriba con el escafoides. El hueso grande se articula lateralmente con el trapezoide y el ganchoso, y por arriba con el semilunar y también con el escafoides. En cierto modo, el hueso grande es de gran volumen y por arriba articula entre el escafoides y el semilunar. El ganchoso se articula lateralmente con el hueso grande y por arriba con el piramidal, también con el semilunar a través de su extremo superior o proximal. En el siguiente cuadro se resume lo visto hasta ahora. Ahora pasaremos a detallar el cuadro para ir asimilando los conceptos y ver con más profundidad cómo articula cada uno. Empezaremos por el escafoides. El hueso de la primera hilera con el que articula únicamente es con el semilunar. Con la segunda hilera articula con el trapecio, el trapezoide y el hueso grande. Y en el antebrazo articula con la porción lateral del radio.
El semilunar. Los huesos de la primera hilera con los que articula es con el escafoides y con el piramidal, ya que está en medio de ellos. Con la segunda hilera articula con el hueso grande y también con el ganchoso, con el extremo superior, que es una pequeña zona solamente. Y con el antebrazo articulará con la porción medial del radio y también con el cúbito, pero de manera indirecta. Con el cúbito lo hace a través del fibrocartílago triangular. El hueso piramidal. Los huesos de la primera hilera con los que articulas con el semilunar, que lo tiene al lado, lateralmente, y con el pisiforme, que ya sabéis que el pisiforme solamente articula con el piramidal. Y el pisiforme es un hueso sesamoideo que se encuentra anteriormente al piramidal, como por encima de él. Los huesos de la segunda hilera con los que articula el piramidal es únicamente con el ganchoso, y en el antebrazo articula únicamente con el cúbito de manera indirecta a través del fibrocartílago triangular. El pisiforme articula en la primera hilera con el piramidal, como hemos dicho, solamente con este. Con la segunda hilera con ninguno, no interviene en la articulación mediocarpiana que veremos después, ni tampoco con ningún metacarpiano ni con el antebrazo. El trapecio. Articula en la primera hilera con el escafoides, en la segunda hilera con el trapezoide, que lo tiene al lado, y con el primer metacarpiano, que luego se continuará con las falanges del dedo pulgar. El trapezoide articula en la primera hilera con el escafoides, en la segunda hilera con el hueso grande y el trapecio, y con el metacarpiano segundo. El hueso grande lo hace con el metacarpiano tercero, con los huesos de la primera hilera con el semilunar y el escafoides. De hecho, hace en este extremo distal el hueso grande una especie de cóndilo que se mete entre medio del semilunar y el escafoides. El hueso grande, con respecto a la segunda hilera, articula con el trapezoide y el ganchoso, ya que está en medio de ellos. Y ahora pasando al ganchoso, para acabar, el ganchoso articula en la primera hilera con el piramidal y también con el semilunar en su extremo superior. También articula en la segunda hilera con el hueso grande porque lo tiene al lado. Y el ganchoso es el que articula con dos metacarpianos, con el cuarto metacarpiano y con el quinto metacarpiano. Las articulaciones de los huesos carpianos son rígidas, haciendo que el carpo en su conjunto adopte una forma arqueada. Esta forma arqueada hace que se cree una concavidad en su parte palmar o anterior, que es el llamado túnel carpiano. El túnel carpiano en su cara posterior y laterales está cubierto por los huesos carpianos y en la zona anterior por el ligamento transverso del carpo. A través del túnel carpiano pasan tendones flexores de los dedos, los nervios flexores de los dedos y el nervio mediano. Este túnel, que de por sí ya supone un paso estrecho para los nervios y tendones, cuando se estrecha más puede comprimir el nervio mediano, produciendo el conocido síndrome del túnel carpiano. Además, el hecho de visualizar este arqueamiento y la gran cantidad de estructuras que pasan por la parte palmar del carpo permite comprender la diferencia que hay entre la parte anterior y posterior del carpo. La cara posterior del carpo es mucho más regular, mientras que los huesos carpianos en su cara anterior presentan muchos más relieves, como el tubérculo del escafoides, el tubérculo del trapecio, el hueso pisiforme y el gancho del hueso ganchoso, que sobre todo tienen la finalidad de ser lugares de inserción de estructuras. El escafoides es el hueso más grande de la fila proximal del carpo. Esto puede ser útil para diferenciarlo con mayor rapidez de otros carpianos, por ejemplo en el caso de contar con distintos restos óseos. Su morfología tridimensionalmente es muy compleja. Para hacernos una idea, podríamos pensar que es como un tubo torcido y doblado en S. Para abordar su morfología más fácilmente, podemos dividir el hueso en tres partes. En primer lugar, el polo proximal, que se articula con el radio. En segundo lugar, la cintura, que está socavada por el ligamento radioescafo hueso grande en la superficie palmar, y en la superficie dorsal esta cintura está dividida por una cresta espiral longitudinal donde se inserta la cápsula articular. Y en tercer lugar está su polo distal, que es el tubérculo. Este contiene las articulaciones para el trapecio y el trapezoide,
y en él se insertan ligamentos importantes. Volveré a repetir las tres partes del escafoides ahora con esta foto. Para abordar su morfología más fácilmente podemos dividir el hueso en tres partes. En primer lugar, el polo proximal que se articula con el radio. En segundo lugar, la cintura, que está socavada por el ligamento radio-escafohueso grande en la superficie palmar, y en la superficie dorsal está dividida por una cresta espiral longitudinal, donde se inserta la cápsula articular. Y en tercer lugar está su polo distal, que es el tubérculo. Este contiene las articulaciones o carillas articulares para el trapecio y el trapezoide, y en él se insertan ligamentos importantes. El escafoides está mayoritariamente cubierto de cartílago y tiene 4 superficies articulares. En el polo proximal, la superficie proximal, que es convexa, formará parte del cóndilo carpiano que veremos más tarde, y articula con la fosa escafoidea del radio. La faceta para el semilunar, en forma de luna, que articula con la superficie lateral del hueso semilunar. En tercer lugar, la faceta distal y medial cubital, que tiene forma oval y articula con la superficie lateral del hueso grande. Y finalmente, en el polo distal o tubérculo está la superficie distal, que es convexa y puede estar dividida por una cresta en dos, una faceta medial que articula con el trapezoide y una lateral que articula con el trapecio. En la foto puede observarse muy bien la morfología tridimensional del escafoides, siendo una imagen muy útil de cara a identificar este hueso. Más adelante habrá un tema que tratará únicamente de escafoides y con mayor profundidad, ya que es un hueso complejo, teniendo en cuenta también las áreas de inserción de los ligamentos y aspectos vinculados a la biomecánica. Pasando al semilunar, llamado así porque tiene forma de media luna con la concavidad mirando hacia abajo. Tiene forma cuboidea con un borde semilunar que parece una luna con 6 caras, de las cuales 4 son articulares. Las 4 carillas articulares son una carilla superior que es convexa para el radio, una carilla inferior que es cóncava para la cabeza del hueso grande y la extremidad superior del ganchoso. En tercer lugar, una carilla externa que es plana y muy pequeña para el escafoides. Y en cuarto y último lugar, una carilla interna, plana también, pero mucho más grande y es para el piramidal. De las 2 carillas no articulares del semilunar, la anterior es convexa y la posterior plana. Una y otra son rugosas, pero no se insertan en ellas ningún músculo. En otro tema se profundizará más en el semilunar y aspectos anatómicos importantes, con su correlación clínica correspondiente, por ejemplo, destacando aquí la enfermedad de Kienbock. El hueso piramidal se llama así porque tiene forma de pirámide. En su cara anterior posee una superficie articular que se relaciona con el pisiforme. Su cara posterior es rugosa y presenta una cresta donde se inserta el ligamento colateral cubital del carpo. En su cara superior se relaciona con el disco articular, el que se relaciona con el fibrocartílago triangular del cúbito, y en su cara inferior con el ganchoso. Ahora pasaremos al pisiforme. El hueso pisiforme, de pisiforme significa en forma de guisante, es un hueso sesamoideo, de forma algo cuboidea con 4 caras. Es un hueso sesamoideo porque se forma dentro del tendón del músculo flexor cubital del carpo. Sus 4 caras son externa, interna, anterior y posterior. En la cara externa va a presentar un canal longitudinal para dar paso a la arteria cubital y una rama profunda del nervio cubital. En la cara interna va a dar inserción al ligamento lateral interno de la articulación de la muñeca. En la cara anterior va a prestar inserción al músculo aductor del meñique y al músculo cubital anterior. Ahora pasaremos a la articulación radiocarpiana, que es la articulación fundamental de la muñeca. Se trata de un cóndilo complejo, digo complejo porque no está conformado por un único hueso, sino por 3, que se introduce en una cavidad glenoidea. En la figura D se observa bien esta articulación de tipo cóndilo. En las figuras A y B vemos que el cóndilo carpiano está conformado por los huesos de la primera hilera, excluyendo el pisiforme, es decir, lo conformarán el escafoides, el semilunar y el piramidal. La cavidad glenoidea está conformada por los huesos radio y cúbito, aunque en sentido estricto estaría conformada por las 2 carillas articulares distales del radio y por el fibrocartílago triangular que se asienta fundamentalmente sobre la cabeza del cúbito. En la figura C, que aunque represente tipos de fractura, se ilustra muy bien cómo articula cada uno.
El escafoide se asienta sobre la carilla articular lateral del radio y el semilunar sobre la carilla articular medial del radio y en parte también sobre la parte medial del fibrocartílago triangular. El piramidal lo hará solo sobre la parte externa del fibrocartílago triangular. El trapecio, también llamado multiangular mayor, mientras que el trapezoide es el multiangular menor, esto ya nos da la idea de que habrá múltiples ángulos, carillas e irregularidades en su forma y morfología. Este hueso, en cierto modo, une el escafoides con el primer metacarpiano, que luego dará al dedo pulgar. Ya sabemos que el pulgar es un dedo distinto al resto en cuanto a movimientos, por ello es esperable también una articulación atípica entre el trapecio y el primer metacarpiano. El trapecio articula con el primer metacarpiano mediante un sistema de silla de montar, que son dos concavidades que se unen. Pensemos en una silla de montar de un caballo, por ejemplo, que sería el trapecio, y luego un jinete que abre las piernas y se sienta sobre esta. Ese jinete sería el primer metacarpiano. Una forma de diferenciar este hueso puede ser reconociendo esa carilla articular característica. Por otro lado, es un hueso que presenta pequeños tubérculos para inserciones. Si vemos la faceta mayor, hay una cresta que desciende. Esto puede ser útil porque si desciende hacia el lado derecho, quiere decir que se trata de un trapecio derecho. Y si lo hace hacia el lado izquierdo, sería un trapecio izquierdo. En cuanto a la correlación clínica, destaca la rizartrosis o artrosis del pulgar, que ocurre en la articulación mencionada y es una patología relativamente frecuente. El trapezoide, o multiangular menor, es el más pequeño de la fila distal del carpo y encaja con el segundo metacarpiano cuya base tiene forma de V. Para identificarlo, se puede girar hasta que tenga forma de pequeña bota. En esa cara también puede observarse una cresta en forma de Y. La punta de la bota marca el lado al que pertenece el trapezoide. En este caso marca a la izquierda en la foto y por tanto será un trapezoide de la mano izquierda. Pasando al hueso grande, también llamado capitatum o capitate en inglés, es el hueso más grande del carpo. Se caracteriza porque su polo superior tiene forma de pomo. Este pomo articula con las porciones mediales del escafoides y semilunar, como en medio de los dos, por decirlo de algún modo. Destaca también una amplia carilla articular en uno de sus laterales para articular con el ganchoso. Si ponemos el hueso en la posición de la foto y creamos esa línea imaginaria que va del polo superior, pasa por la carilla articular del ganchoso y llega a una especie de punta, esa dirección señala la lateralidad del ganchoso. En la foto apunta hacia la izquierda, por lo que sería un capitatum izquierdo, o hueso grande izquierdo. El ganchoso. Es fácil de reconocer porque tiene una larga apófisis que es el gancho del ganchoso. Este gancho es ligeramente curvo. También se le llama apófisis unciforme a este gancho, la cual se proyecta anteriormente y sirve para la inserción del ligamento anterior del carpo. En el polo distal tiene una amplia carilla articular para los metacarpianos 4 y 5. Además, en ese polo también se encuentra el gancho. Si tenemos en cuenta que el gancho se orienta proyectado hacia la cara palmar, que está en el polo distal del hueso y que es más medial que lateral, más próximo a la carilla del cuarto metacarpiano que al quinto, podemos averiguar si se trata de un ganchoso izquierdo o derecho. Ya para terminar, hablaremos brevemente de la articulación mediocarpiana, que es aquella en la que se articulan la primera y segunda hilera del carpo, a excepción del pisiforme que no interviene aquí. En la imagen podemos ver cómo el escafoides y el semilunar crean como una especie de fosa o de cuenco, es decir, una concavidad, para que la superficie convexa del hueso grande en su polo proximal se introduzca. El piramidal también tiene una carilla articular cóncava, para que se introduzca el polo proximal del ganchoso. En cierto modo, como vemos, hay una articulación de tipo cóndilo a nivel del mediocarpo, que consiste en un cóndilo conformado por la convexidad del hueso grande más el ganchoso y una cavidad cóncava formada por el piramidal, escafoides y semilunar.